Listo. Muy buenas tardes, compañeros. El compañero Rodrigo Salazar y Julián Antonio Ríos Hincapié le vamos a hablar de la toma de decisiones para la liberación de animales decomisados en Colombia, ya que esta toma de decisiones contribuye a la conservación de la especie o a su estudio. Bueno, la procedencia del animal. Tenemos que tener en cuenta la procedencia del animal, ya que si son animales que se traen de otros países, estos son denominados como especies exóticas, y animales que se tenga conocimiento, que se hayan estudiado, que son de aquí, endémicos de Colombia, estos animales les denominará repatriados, siempre y cuando sean decomisados en fronteras. Se debe tener en cuenta que la liberación de un animal, ayuda a la conservación de la especie, pero también se debe tener en cuenta que estos animales, los cuales ya han tenido pues mucho contacto con el hombre, pueden llevar enfermedades o algún tipo de anomalía pues como para su especie. Entonces por eso se tiene que llevar un protocolo muy riguroso para que se puedan liberar, y si no se pueden liberar, pues estos animales serán dedicados pues como a la educación, como para el estudio de la especie, para estudiar su hábitat, su comportamiento. También cuando el animal está en óptimas condiciones, pues que en su medio natural estos se pueden reintroducir, pues hacer la reintroducción en sus zonas, en su hábitat. También con estos animales que son aptos para la liberación, se refuerzan las poblaciones, pues que en varias partes o en ecosistemas está el animal presente, pero por su cacería o por algún otro motivo no se ha extinguido, se puede introducir ahí. De introducción benéfica controlada, esto se hace con un previo estudio del hábitat donde se va a introducir la especie, ya que debe tener condiciones muy similares a las que él habita. Entonces esto se hace como para controlar, pues, por ejemplo, poblaciones que están en exceso y se sabe que la especie que se va a introducir es una especie cazadora. Esto se realiza, por eso se llama introducción benéfica controlada. Bueno, para la reintroducción de las especies o para la toma de decisiones de las liberaciones, las CAP o las CAP deben mostrar la capacidad que tienen para rehabilitar, o sea, que tengan un hábitat ya definido para rehabilitar, el centro donde va a pasar la especie sea óptimo, se tiene que tener en cuenta su alimentación, tienen que pasar por una valoración médica para poder llegar a esta reintroducción, pero pues a la liberación. Pero si no se tiene en cuenta todo esto, pues si alguno de los factores puede fallar, no se podría hacer la liberación. También se tiene que tener en cuenta el lugar apto para la liberación. Pues depende del hábitat más que todo. Y pues y aparte de eso, se debe tener en cuenta que el animal pues no vaya a atacar a poblaciones donde se va a liberar. Se debe tener en cuenta el personal capacitado
para su liberación. Ya la puedes pasar. Bueno, las posibles liberaciones son la liberación gradual y la liberación dura. La liberación dura es en la que se recoge pues el animal y sin ningún tipo por decir, de aclimatación, de aconductamiento a la zona donde se va a liberar, se libera. Y la liberación gradual es en la que las especies, los animales, son liberados lentamente, la cual se llevan al sitio y se les da monitoreo pues, durante varios días. Bueno, algunos factores importantes para la liberación es que se debe tener en cuenta el objetivo de la liberación. El otro es el apoyo y seguimiento. ¿Cómo así que apoyo y seguimiento? Pues que se debe tener un grupo especializado que se va de personas aptas en conocimiento que sepan del tema de liberación y se debe hacer seguimiento al animal durante cierto tiempo después de ser liberado. Los equipos, que se tengan equipos óptimos, pues como jaulas o cajones o guacales para la liberación de los animales. También se debe tener en cuenta si los animales requieren una alimentación post liberación o si estos aguantan hasta la zona de liberación. Todo animal que se vaya, pues todo animal y fauna silvestre más que todo, estos deben tener una licencia que se expedie en el ICA y un permiso de movilización para hacer sus traslados. Se tiene en cuenta el sexo y la edad porque esto se sabe pues si son animales muy pues de mucha edad, pues se sabe que ya su adaptación va a ser un poco más complicada. Pero si son animales jóvenes, estos al hacer la liberación, estos se pueden reproducir más que todo. Bueno, el comportamiento de la especie se tiene en cuenta porque muchas veces se hace la liberación en zonas cercanas a grupos de personas. Entonces ahí se tiene que tener en cuenta el comportamiento animal o de la especie porque no vayan a entrar como en una discordia entre el animal y los humanos. Entonces por eso se tiene que saber muy bien el comportamiento de la especie. Y la frecuencia de la alimentación de la especie, esto se tiene en cuenta para la liberación porque como son animales que han perdido sus habilidades de caza, entonces se tiene que liberar en una zona donde sea pues como altamente donde haya altamente presas, donde se puedan alimentar pues con su frecuencia normal, ya que si no se libera en una zona pues donde su alimentación sea óptima o haya buena alimentación, este podría morir. Y la peligrosidad del animal es donde se va a liberar, pues no liberarlo cerquita de los grupos humanos. Bueno, aquí entramos en una parte muy importante y es que la biodiversidad colombiana se está perdiendo gracias a la contribución o la sobreexplotación y aprovechamiento no sostenible de estas especies. ¿Cómo así? Estamos cogiendo estas especies y las estamos domesticando, las estamos llevando a nuestras casas y las estamos sacando de su hábitat natural. También esto conlleva a una comercialización, ¿cierto? Entonces empieza a surgir un mercado, una necesidad de comprar y comercializar estas especies, generando un desequilibrio en el ecosistema bastante delicado.
También tenemos que tener en cuenta que todas estas acciones nos llevan a la erosión genética, a la reducción de los tamaños de las poblaciones y a una mayor vulnerabilidad a la extinción. ¿Cómo así? ¿Por qué una erosión genética? Una erosión genética yo lo interpreté como el fraccionamiento en la variabilidad genética de la especie, ya que no hay una cantidad necesaria de individuos para seguir la perduración de esa especie, pues entonces ya no hay una buena genética para que siga subsistiendo durante el tiempo. Al reducir esos tamaños, pues obviamente son especies que desafortunadamente, las más comercializadas, son especies que se reproducen a largo plazo o tienen hijos, son embarazos muy largos o así, ¿cierto? Entonces hace que la reproducción sea más lenta y hacen que sean más vulnerables a su extinción. Eh, También un problema muy importante en la conservación de la fauna es el manejo post-decomiso que se debe adelantar con estos animales, ya que son animales que se les debe dar un trato diferente, ya que están en un ecosistema muy diferente al que vienen o para el que van, ¿cierto? Afortunadamente, para esta problemática hay medios que lo abordan, ¿cierto? Y estos medios son corporaciones que están ubicadas en cada departamento, como Corantioquia, Corpo Caldas, Corpo Tolima, creo que se llama, no estoy seguro. Bueno, pero son corporaciones encargadas, pues que están, bueno, ya les voy a decir de qué trata, pero están repartidas en los diferentes departamentos del país. Y los CAPS, que son Centros de Atención y Valoración para la Fauna, ¿cierto? Pues son entidades que tienen estrategias y planes de manejo para la fauna silvestre. Las corporaciones están encargadas de ejecutar planes, programas y proyectos sobre el medio ambiente y sus recursos naturales, dar un respectivo cumplimiento a las normativas expedidas por el Ministerio de Ambiente. Bueno, aquí vemos que esta institución se encarga de hacer regir las normativas que hay en cada departamento. Entonces, de que no se comercialice la fauna, entonces de que alguien tiene o va a entregar un animal. Esta entidad se encarga de que esas normativas sean cumplidas, de hacer respetar los espacios o los límites de una reserva natural. Y por otro lado, también tenemos lo que es el CAF, o Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, ¿cierto? En estos centros de atención y valoración están encargados de que el animal conserve su instinto de supervivencia y la conducta propia de su especie. Esto es muy importante a la hora de reintegrar un animal o si queremos reintegrar un animal a su ecosistema, ya que si tiene su instinto de supervivencia, pues puede seguir en su ecosistema, ya que puede seguir cazando, puede sobrevivir, puede anidar, se puede reproducir. Y pues la conducta es muy importante, ya que al estar domesticadas son especies que pierden todas sus conductas, pierden sus instintos y hace más difícil su reubicación, por ende pues no estamos ayudando en nada. Entonces por eso eso hace que este proceso con estas especies sea mucho más lento y más delicado y más largo. Pero entonces aquí vamos a ver unos lineamientos que estas instituciones dan como para tener en cuenta a la hora de como restituir, no, reintegrar un animal a la vida silvestre o a su ecosistema. En primera instancia, debemos tener en cuenta los exámenes genéticos, fundamentales porque permiten saber la procedencia de ejemplares en rehabilitación. Evaluar el comportamiento del animal, ya que este se puede ver afectado por el cautiverio, como yo les comentaba anteriormente. Hacer una valoración física para los ejemplares que van a ser liberados. Estos deben de tener suficientes reservas de energía para mayor probabilidad de supervivencia. Eso ya lo comentaba el compañero. Es muy importante que el animal cuando lo vayamos o se vaya a ser liberado debe tener una buena reserva energética porque pues para él, aunque tenga todas las características para
estar en el medio ambiente, pues él no va a llegar y de una se va a adaptar, no, él tiene que pasar por un proceso de adaptación y en ese proceso él va a desgastar esas reservas energéticas, él tiene que conocer su espacio, saber dónde está, qué puede cazar y qué puede comer. Entonces, eso es importante a la hora de evaluar el animal, ¿cierto? También tenemos exámenes clínicos previos a la liberación del ejemplar, pues hay agentes microbianos contraídos en cautiverio que podrían ocasionar enfermedades en otros individuos o en humanos. Es muy común que esos animales contraigan enfermedades que nosotros le transmitimos a ellos. Nosotros no las sentimos, pero ellos sí las presentan, pues ellos sí presentan la sintomatología, ¿cierto? Esas enfermedades son zoonóticas, pueden seguir de un animal a otro y a otro y a otro. Entonces, por ejemplo, si liberamos un animal con una enfermedad de estas, vamos a causar un desequilibrio medioambiental pues más grave de lo que viene. Entonces, es muy importante hacer estos exámenes. Otros lineamientos sugeridos son como el marcaje de ejemplares, evaluación técnica del sitio de liberación y tipos de liberación, como lo comentaba el compañero, técnicas de seguimiento y monitoreo, cámaras, GPS y evaluación de la fase de seguimiento, ¿cierto? Es muy importante tener en cuenta todos estos lineamientos y estos parámetros, aunque son muy generales, ya que son procesos lentos, pero que tienen que ser efectivos, ya que, pues, si se tomó la decisión de reintegrar el animal, debemos velar porque el animal prospere en su ecosistema y no simplemente, pues, ya lo dejamos a su suerte, ¿cierto? También estas entidades, bueno, tenemos que ver que hay unos lineamientos, ¿cierto? Pero hay, hay un problema, como en todo, a toda regla existe su excepción. Y es que no todas las corporaciones de cada departamento hacen cumplir estos lineamientos o estas normas que exige el Ministerio de Salud o pues que normalmente se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque no tienen los recursos, porque no, pues básicamente eso, no tienen los recursos, no tienen dónde soltarlo, no hay economía, no hay cómo tratar el animal, no hay médicos, no hay personal, no hay una organización técnica como tal, no hay una logística, ¿cierto? Entonces, eso hace más difícil la reintegración y otra vez como volver a equilibrar ese ecosistema. Son muy pocas las corporaciones que hacen cumplir las normativas. Y los CAPS pues también van de la mano de ellas. Entonces, si no hay personal, no hay recursos, pues no se puede trabajar muy bien con el tema, no se puede hacer nada prácticamente. A partir de ese problema, pues estas entidades deciden como sacar otra alternativa, como otras soluciones. Y esas otras soluciones tratan o se enfocan en medidas de apoyo, ¿cierto? Y esas medidas de apoyo van en estrategias divulgativas en investigación, como crear programas de educación ambiental con las comunidades, tener más áreas de liberación, requisitos técnicos y logísticos bien organizados, y evaluar bien el programa de reintroducción. Estos lineamientos pues son muy importantes porque si educamos a la comunidad de que tenemos que cuidar nuestra fauna, nuestra biodiversidad, pues vamos a acabar esa mentalidad de que lo tengo que cazar y lo tengo que tener por bonito. No, hay que cuidarlo y dejarlo ahí donde está. Entonces, ellos deciden como atacar más la raíz del problema y educarnos más. Tener más áreas de liberación, más áreas de protección. Es muy importante que la gente también entienda de que no solo nuestras fincas o nuestras áreas las podemos convertir en áreas de producción, hectáreas de monocultivos o de una sola forma de producir, no. También lo podemos convertir en áreas de protección ambiental y esto también nos genera recursos a nosotros y además de que le estamos volviendo la biodiversidad al planeta. También cuando tenemos nuestras producciones, tenemos la forma de producir una forma más amigable, más ambiental, devolviéndole como lo que le quitamos al medio ambiente, ¿cierto? Requisitos técnicos logísticos bien organizados es muy importante. Una organización y logística, ya que, como ustedes han visto, es un proceso bastante complicado. No es de que lo voy a recuperar, lo alivio y vuelve a la normalidad, no. Esto lleva tiempo. Y pues evaluar bien el programa de reintroducción, tener unos parámetros y unos lineamientos bien establecidos, un orden.
Bueno, ese orden, pues empezaron a sacar protocolos para cada situación, ¿cierto? Tenemos el protocolo para procedimiento y manejo post-decomiso, protocolos para el procedimiento, para realizar cuando llega el animal, vemos que se le hace una evaluación biológica, determinación taxonómica del animal, identificación del estado comportamental de los individuos, evaluación médica, valoración inicial, examen clínico, criterios para la toma de decisiones en la fase de arribo, continuación de la fase cuarentenaria, liberación dura o blanda, alimentación asistida, eutanasia, reubicación. Vean que estos son una serie de pasos y toda esa serie de pasos tiene otra serie de pasos. Entonces, esto se desglosa y se desglosa y se desglosa. También tenemos un protocolo para los procedimientos en cuarentena, cuando tenemos los animales en cuarentena. Tenemos también... Oh, esperen que no me carga. Bueno, acá tenía otros 2, 3, 4 protocolos, pero no me carga la imagen. Y pues aquí tenemos más protocolos, ¿cierto? Como vemos, es un tema que requiere de mucha organización y una logística bastante amplia, bastante grande, ¿cierto? Como lo decía, en muchas partes del país no se cumplen las normativas y se sigue la comercialización ilegal de estos animales. Entonces yo creo que es más un tema de educación. Muchas gracias y aquí tenemos la bibliografía. Gracias.